Esperamos que sea de bendición para su vida. Este libro de Apocalipsis en inglés se llama Revelations, o sea, el libro de las revelaciones. Así que aquí hay cosas reveladas. No nos vamos a detener mucho, pero sí vamos a comenzar con este libro donde hay revelaciones. Entonces, aquí usted se va a dar cuenta de que esta palabra se le fue revelada al apóstol Juan, ya siendo un anciano. El apóstol Juan era el más joven de todos los apóstoles. Y aquí pues ya transcurren los años y él ya está ancianito. Por cierto que él, por causa del evangelio, está en una isla, ¿verdad? Está en una isla, y en esa isla, la isla se llama Patmos, y de esa isla él fue levantado al tercer cielo y bueno, vio cosas extraordinarias, y alguna de esas cosas se le permitió que nos la cuente a nosotros. Fue la revelación. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Dice así: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendecimos tu nombre y pedimos de tu ayuda para compartir este tema, para ser dirigidos por ti, para comprenderlos. Y te pedimos que salgamos bendecidos en esta hora por los méritos de Jesucristo de Nazaret únicamente. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Aquí leímos Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8, en donde el Señor se revela, le dice cómo va a hacer que venga su venida en una nube, así como las nubes, como Él fue levantado, ¿verdad? Y aquí Él le dice, son las primeras palabras en rojo que aparecen en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesucristo hablando, se revela y ya le dice: Juan, yo soy el alfa y la omega, y dice el principio y fin. Entonces todas estas palabras tienen un porqué, ¿verdad? Tienen un significativo. Entonces Jesús es el principio y es el fin, y dice el que es, estaba hablando de un presente en ese momento, y el que era y el que ha de venir, al que ustedes y yo estamos esperando. Y agrega diciendo el Todopoderoso, ¿verdad? Bueno, aquí, si usted me acompaña, aquí en el mismo capítulo 1, versículo 17, y también leemos el 18, dice: cuando le vi, ¿quién está contando todo esto? El apóstol Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Dice el versículo 18, presten mucha atención. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas son palabras poderosas. Por eso él mismo en el versículo 8 dice: el Todopoderoso. Voy a venir, pero soy el Todopoderoso, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar al tema del domingo de Pascua, que se celebra el día de hoy, y es la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Pero antes de eso le leo un versículo más aquí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así que quiero que entendamos por la palabra del Señor que aquí no hay ninguna casualidad, y que la revelación es muy clara
donde el Señor Jesucristo verdaderamente murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, está en gloria con poder. Esa es la esperanza de la iglesia. Hay una tumba donde lo pusieron, pero esa tumba está vacía porque el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. Dele palma al Señor si así lo siente con todo su corazón. Por eso nosotros siempre recalcamos que no estamos en una religión, sino que estamos en una relación. Porque religiones hay muchas, hermanos. Religiones hay muchas. Y esas religiones tienen una creencia. No estamos hablando de ellos ni burlándonos de ellos, ¿verdad? Pero esas religiones tienen un líder. Y ese líder murió y está en una tumba. Pero nosotros, en el que creemos, en Jesucristo de Nazaret, la tumba donde a Él le pusieron está vacía porque Él resucitó, porque Él vive, para siempre es su nombre. Amén. Gloria a Dios. Y tampoco creemos de que está crucificado en una cruz. En la cruz le crucificaron, pero de la cruz lo sacaron y en la cruz lo mandaron y lo pusieron en una cueva, y ahí en esa cueva fue donde fue sepultado, pero ya no está ahí, hermanos. Al tercer día se levantó. Amén. Vamos a Marcos capítulo 16, versículo 1 y 6, y vamos a ver lo que sucedió aquí. Dice: cuando pasó el día de reposo, el día sabático, el día de descanso, el día que no se podía hacer nada, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y dice: y muy de mañana, esto tiene mucho que ver con la venida del Señor, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Amén. Entonces, para que comprendamos un poquito más todo esto, debiéramos transportarnos a Israel, lo cual no vamos a hacer, un tour como hacen mucha gente, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Y tendríamos que ir y comprender un poco las costumbres. Es que no eran costumbres solamente, era una religión, era una ley. El día de reposo nadie podía salir, hermano. Si no, ¿por qué se enojaban con el Señor? Si decían: ¿por qué tus discípulos sacan espigas en el día de reposo, verdad? ¿Por qué quisieron matar al Señor? Porque hacía sanidades en el día de reposo. Imagínense nada más, ¿verdad? Que se enojaban porque al hombre de la mano que tenía la mano seca le dijo: pues extiéndela, y se enojaban por eso. Así que era algo de mucho cuidado en Jerusalén cómo usted trataba el día de reposo. O sea que en el día de reposo usted no podía cocinar, no podía hacer nada. El día anterior tenía que tener todo preparado. Entonces quiero que entendamos muy bien que en el día de reposo no se hacía nada, hermanos. El Señor Jesucristo muere un día y al día siguiente era el día de reposo. Y estas mujeres prepararon todas las hierbas aromáticas para ungir al Señor, y no pudieron porque era día de reposo. Entonces esperaron, y muy de mañana, muy temprano, antes que saliera el sol, van y dicen: ¿y quién nos va a mover la piedra? Cuando esa piedra tan grande no estaba removida, tenemos que entender de que no vino alguien a removerlas porque no se podía, era el día de reposo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces eso fue un asombro tremendo. ¿Quién la removió? Y aparte, ¿para qué la removieron, verdad? Entonces, pero había alguien con vestiduras blancas. En otros evangelios dice con vestiduras resplandecientes. Y ese personaje que ellas se encuentran, le dicen: el que fue crucificado ha resucitado. Aquí comienza la historia
Bueno, si usted vino el viernes, el tema fue acerca de una historia de amor, ¿verdad? Y hoy día, domingo, estamos predicando de lo que sucedió 2 días después, y ahora les estamos contando una historia de amor y de poder al mismo tiempo. Amén. De amor porque el Señor dio su vida por nosotros y sigue siendo válida, la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y de poder porque no solamente dio su vida por nosotros, sino que se levantó, resucitó, está con poder y con gloria y venció a la misma muerte. Ese es nuestro Dios a quien nosotros predicamos. Una tumba vacía, Él está entre los vivos. ¿Por qué? Porque resucitó, lo podemos decir con toda libertad. Amén. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 6 y 7. Y recién leímos Marcos, y ahora vamos a ver qué pasa en Lucas 24, 6 y 7. Entonces, ¿por qué estamos leyendo diferentes evangelios? Y a veces parece como que los evangelios se contradicen. Y hay gente que es, no quiero decir maliciosa, pero hay gente que dice, ve que acá dice que fueron 2 ovejitas y acá dice que fueron 100. Y aquí, hermanos, la Biblia es inspiración divina. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son relatos. Si usted se fija, son relatos que ellos están haciendo para hacernos un favor a nosotros. Ellos escribieron estas cosas para que nosotros sepamos lo que sucedió. Si usted se fija, por ejemplo, el libro de Lucas, Lucas no estuvo con ellos. Mateo, Marcos y Juan sí estuvieron con el Señor. Lucas no estuvo con el Señor. Por eso dice, lo estuve averiguando, excelentísimo Teófilos, de las cosas que ciertísimamente pasaron. Y entonces, fíjese que todas estas cosas están escritas para nosotros. Así que, hermanos, pues si en lugar de un endemoniado fueron 2, pues hermanos, lo importante es que el Señor libertó a un endemoniado, ¿verdad? Entonces, si las vestiduras eran blancas o eran resplandecientes, es como uno lo está contando para el beneficio de nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Mire lo que dice Lucas 24, 6 y 7. No está aquí, refiriéndose al Señor, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. No significa que estuvo 3 días, sino de que resucitó al tercer día. Cuando le dijeron al Señor en el templo, ¿y tú con qué autoridad haces esto? Y le dijo, pues destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, al tercer día lo levantaré. Entonces estaba hablando de su cuerpo, ¿verdad? Entonces Cristo ha quebrado un muro, el muro de la muerte, la autoridad, la potestad que tenía, y como que ha tendido un puente, ¿verdad? Un puente para que nosotros podamos continuar por la vida sin importar la edad que nosotros tengamos. No solo porque Él resucitó primero, sino porque ha probado que los santos, ¿cuántos santos hay aquí? Nosotros también resucitamos a su tiempo por el poder de Dios. Esto es un tema muy importante, hermanos, porque muchas personas de eminencias, por ejemplo en Egipto, en diferentes lugares, están embalsamados, ¿verdad? Porque pues tenían la esperanza, querían ellos seguir con vida. Últimamente, en los últimos 100 años, hay personas que le han dado cáncer con mucho dinero, con muchas cosas y que lo han puesto en máquinas y que los tienen ahí con su cuerpito como que si algún día pudiera suceder algo y hubiera una cura para algo, ¿verdad? Entonces el ser humano siempre ha estado con esa búsqueda. Pero pues el Señor Jesucristo, hermano, el primero y el último, el que era de venir, el Dios Todopoderoso, lo venció y lo hizo por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hoy estamos celebrando el acontecimiento más extraordinario que ha habido sobre la faz de la tierra. Jesucristo, el primero. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen a Jesucristo primero en su corazón? ¿Cuántos tenemos a Jesucristo primero en nuestras vidas? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros seguimos. Entonces, Él es el primero, y Él lo está diciendo, es el primero y el último. Si nosotros lo tenemos en primer lugar, ¿qué dijo el Señor? Las obras que yo he hecho, dice, no se preocupen que yo me voy. Mayores obras que estas verán,
vamos a ver la mano del Señor, hermano. Vamos a ver la mano del Señor, y con la ayuda de Dios, y si tenemos fe y con la misericordia del Señor. Dice el Señor que los discípulos decían, no, Señor, que no te pasen estas cosas. Y él dijo, no, ustedes no entienden, les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no va a venir el Espíritu Santo de la promesa. Dice, y mayores obras que estas verán. Amén. El Señor Jesucristo no tenía esposa, no tenía hijos terrenales. Y dice, y mayores cosas que estas verán. Los que tenemos descendencia, veremos mayores cosas, hermanos. Porque yo y mi casa serviremos al Señor, amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cosas maravillosas son las que tiene el Señor para nosotros. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Ya ahora el apóstol Pablo dirigiéndose a nosotros con el mismo tema. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuánto lo creemos? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí está la esperanza. Aquí ya está diciendo, los que murieron en Cristo, cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes, los va a traer. Quiere decir entonces, hermanos, que cuando nosotros dejamos de respirar sobre la faz de la tierra, inmediatamente nos vamos, hermanos, a la presencia de Dios. Amén. Los santos resucita. ¿Quiénes son los santos? Los que hemos sido santificados, purificados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es algo difícil de entender, pero cada uno de nosotros lo creemos, porque cada uno de nosotros hemos recibido al Señor. No importa cuán sucio hayamos sido, no importa las manchas que nosotros tengamos, la Biblia dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, como la blanca lana vendrán a ser. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha lavado nuestros pecados derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y aquel que lo recibe, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibimos, nos ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén, hermanos. Vamos a 1 Corintios, ahora sí, capítulo 15, versículo 19. Hoy es el domingo de Pascua. ¿Y qué se celebra? La vida, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo no sé usted, hermanos, pero yo tengo mis luchas. Aquí en mi cabecita tengo mis luchas. Y digo, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? ¿Y si hubiera estudiado? ¿Y si me hubiera quedado en aquel trabajo? Y si, como que uno ya pasó todo, ¿no? Y ahora como dice, si yo sabía, ¿no? De que esto hubiera pasado, pues aquí me quedaba. Y si hubiera sabido que esto no pasaba, pues ahí no me quedaba, ¿verdad? Y a veces como que uno se culpa y se juzga y si no hubieran dado con esta amistad. O personas que se han arrimado a mi vida y que no les he hecho caso. Y dije, si me hubiera quedado con esa amistad, si le hubiera hecho caso a ese Señor que verdaderamente me quería. No sé si a usted le pasa eso, ¿verdad? Pero a mí sí me pasa. Y como que me doy en la cabeza, digo, ¿por qué? Estaría mucho mejor, ¿verdad? Pero dice la Biblia, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No podemos cambiar lo que hicimos o lo que no hicimos, pero sí podemos tener una esperanza, que si en esta vida, que solamente hay una, esperamos en Cristo, ya la hicimos, hermano. Ya lo hicimos. Humanamente hablando, con nuestras emociones, incluso con los pensamientos, como en el caso mío, podemos pensar y esperar esto y lo otro, ¿verdad? Pero si tenemos a Cristo y estamos esperando en Cristo, dice la Biblia que los que esperan en el Señor no serán avergonzados, correrán y no se cansarán, tendrán nuevas fuerzas como el águila, hermanos. Así que, hermanos, ánimo, porque no tenemos a alguien que necesita que lo estén limpiando. No. El Señor, hermanos, no es un ídolo, el Señor es un Dios poderoso, ¿verdad? Él se levantó y aparte nos cuida a nosotros y vela por nosotros, y dice de que no vamos a tener hambre ni nosotros ni nuestra descendencia mendigará pan, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 hacia el 8. Y aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que el Señor ya resucitado se presenta a la gente, se presenta a sus hijos. Se presenta, ¿a cuánto se le ha presentado el Señor, hermano?
A todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos un testimonio, verdad? Si viniera alguien que con algún problema y dice, no, yo no creo y a lo mejor yo no tengo nada que decirle, estoy seguro que muchos de ustedes se podrían parar y usted les podría testificar del poder del Señor, de lo que el Señor hizo por usted. Bueno, ¿qué dijo acá el Señor en Apocalipsis? Yo soy el mismo de ayer, de hoy, de todos los siglos. Yo soy el que es, el que era, el que ha de venir. El Señor se ha presentado y se sigue presentando, pero aquí vamos viendo el principio del cristianismo, cómo el Señor se presenta a esta gente. Permítame que se lo leo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 y leemos hasta el 8. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Está hablando el apóstol Pablo. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Conforme a las Escrituras. Las Escrituras no pueden cambiar. La Biblia dice, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, al apóstol Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice eso Pablo, ya el Señor, habiendo muerto y habiendo sido resucitado, dice, y como a un abortivo se me apareció a mí. Eso puedo decir yo también. Y ya a lo último, en estos últimos días, se me apareció a mí. Y yo creo que también se le apareció a usted y a usted y a usted, ¿verdad? Pero han pasado más de 2000 años, ¿verdad que sí? Pero Él sigue siendo el mismo de siempre. Él sigue teniendo poder. Él sigue escribiendo su historia de amor y de poder, y así como se le apareció a ellos y se me apareció a mí, también se le apareció a ustedes. El Señor no hace acepción de personas. Tenemos una esperanza del que murió, resucitó y del que vive por nosotros, y nosotros vivimos por Él y tendríamos que vivir para Él también. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, podemos decir, por fin, finalmente, los hombres, las mujeres, los seres humanos resucitan. No lo hacen solos ni por dinero. Lo hacen por una esperanza, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, Él nos motiva y Él lo hizo. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por nuestras fuerzas, es por el amor, por la fuerza, por el poder, por la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hacemos todo lo que podamos, pero llega un momento donde ya no podemos nada. Bueno, en lo demás, fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, hermanos. Por fin los seres humanos resucitan. Dice Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A lo mejor está en la pantalla, ¿verdad? Ese versículo. Dice que según su grande misericordia, Dios es bueno. ¿Alguien dice amén? Amén. Su misericordia es para siempre. Amén. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Se da cuenta de lo que tenemos, hermanos? Porque ¿quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, pero tenemos una esperanza viva de renacimiento, de una oportunidad. Yo tengo pensamientos y a veces sueño y digo, Señor, ya quítame esto, y me lo quita el Señor, y otra vez vuelvo en mi humanidad, pero si hubiera estudiado, pero si hubiera hecho esto, pero si hubiera sido mejor hijo, ya está. Me lo puedo imaginar, pero ya está. La realidad es que no va a volver a suceder, pero el Señor me puede
dar una oportunidad y me la ha dado. Entonces voy a nacer otra vez. Y dijo Nicodemo, ¿cómo va a suceder eso? ¿Puede entonces el hombre entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y dijo, tú siendo maestro no entiendes eso. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y el de la carne, carne es, ¿verdad? Estaba escuchando a un predicador, ya un señor mayor, y lloraba ese hombre. Decía, estaba la gente toda en la lluvia y él pues bajo un techito, ¿no? Y era una predicación al aire libre. Dice, a mí me duele verlo a ustedes que se están mojando. Me siento mal de que ustedes estén ahí mojando. Pero por otro lado me siento bien, dice, porque vinieron a escuchar la palabra de Dios. Y él decía en su predicación, pues yo ya estoy grande, pero esto que hago, dice, ¿cómo me gusta esto que estoy haciendo? Dice, y tengo una vida nada más. Dice, pero si tuviera otra, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero ya he visto mucho, y si tuviera otra, yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero servirle a Dios. Yo quiero hablar del Señor. Yo quiero contarle a la gente que Cristo vive. Qué cosa tan hermosa, hermano, cuando uno verdaderamente se da cuenta lo que tiene. Y lo que tenemos, hermanos, lo hizo el Señor. Jesús es la respuesta, le hemos puesto a este ministerio. No por esta predicación, porque creemos que Jesús es la respuesta. Nosotros tenemos respuesta a muchas cosas. Pero hay en una ocasión donde uno se queda sin la respuesta, se queda sin an answer, dice en inglés, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor tiene la última palabra. ¿Por qué el Señor tiene la última palabra? Porque Él es el primero y Él es el último. Y Él es el único que estuvo en una tumba y esa tumba estaba vacía. Pero no está vacía porque hubo un robo, porque hubo un hurto. Está vacía porque Él resucitó. Y Él resucitó porque tiene poder. Y Él lo hizo por nosotros como primicia de las cosas que iban a suceder. Dele palmas al Señor. Una esperanza viva, dice en mi Biblia. Nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza que está constantemente. Hasta antes de Cristo, los que morían nunca salían de sus tumbas. La victoria de Cristo Jesús en la cruz alteró el orden de la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿participaremos de la resurrección? Pues yo creo que sí. No podemos hacer nada según una inteligencia o según la ciencia, ¿verdad? Pero los hombres han hecho muchas cosas, momificado, ¿verdad? Como en Egipto y en todos esos lugares. Algunos se lo han hecho estatuas, a otros se los conserva de diferente manera. No estoy seguro, creo que el señor Walt Disney algo le hicieron también, esperando que saliera una cura para su enfermedad o algo, ¿verdad? Entonces, no importa cuánto dinero se tenga o se haya tenido, no hay manera de cambiar lo establecido por Dios, ¿verdad? Vamos a Juan capítulo 5, versículos 24 y 25. Jesucristo ofrece algo al hombre, algo al ser humano, algo que nadie puede ofrecer. Entonces, a quien ustedes les sirven, a quien yo les sirvo, nos ofrece algo que nadie nos puede ofrecer. ¿Quién es quien nos lo ofrece? Al que nosotros le servimos. Es tan especial, hermanos, es tan único que no está en ningún lado. Él está aquí en medio nuestro. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, aquí está. Pero no le podemos ver. Nosotros los líderes de la congregación, si queremos darle algo para aumentar su fe, no podemos darle nada. No podemos sacar nada y mostrárselo. No podemos regalarle nada. No podemos hacer ningún dibujo. No hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos poner aquí nosotros para que usted se motive, a no ser un cartel que diga Cristo vive, o que diga Dios es bueno, o un versículo de la Biblia. No hay nada que nosotros podamos hacer, ningún dibujo, ninguna imagen, nada que nosotros podamos hacer. Pero Él es real, está en nuestros corazones, dio su vida por nosotros y nos ofrece algo que nadie nos puede ofrecer. Una vez más, no le podemos ver,
pero sabemos que es real. Y lo que hizo por nosotros tiene validez. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, escúcheme, este de cierto os digo, tiene más valor que cualquier imagen y cualquier cosa que usted pueda ver en cualquier edificio, de cualquier religión, en cualquier parte del mundo. Que el Señor diga, de cierto te digo, quiere decir que el Señor está afirmando una verdad, y la palabra del Señor para nosotros tiene más poder que cualquier cosa, que cualquier religión pueda regalar. Amén. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Así que si usted no puede leer por algún motivo y le dicen de que usted se tiene que aprender tantos versículos de memoria, que usted tiene que hacer esto, eso lo dirá un hombre. El Señor Jesucristo dice, el que oye mi palabra, esa es la condición, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo otra vez, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y los que la oyeren vivirán. Así que hay que oír la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién predica? No importa. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y si nos vamos, hermanos, creciendo en el Señor, va a venir un día que, aunque estemos muertos, cuando oigamos la voz del Hijo de Dios, hermanos, vamos a vivir nuevamente. Oh, bendita esperanza. Es una esperanza viva, hermanos. Amén. Hay un cantante que conozco, que no voy a dar el nombre, pero tenía su esposa, que yo la conocí, en silla de rueda, con un montón de fierros y un montón de cosas, ¿verdad? Y me cuenta él que hace unos años ella falleció y que estaba en el hospital y que antes de fallecer lo miró y le hizo, ya la hice, me voy con el Señor. La convicción, la esperanza viva. Estamos entendiendo, hermanos. O sea, no podemos hacer nada nosotros para resucitar, solamente entregar nuestra vida a Cristo para que Él lo haga, para que Él more en nosotros, y de esa manera estamos más que seguros. Amén. Primera de Corintios, ya voy a ir adelantándome en el tema. Primero de Corintios, capítulo 15, versículo 21, dice algo muy bonito aquí, se los quiero leer. Dice, voy a leer unos 4 o 5 versículos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 21 en adelante, dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y versículo 25 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, la muerte entró por un hombre, por Adán, y todos, pues, a pagar el precio del pecado de Adán. Tenían el árbol de la vida, pero se rompió ese pacto. Pero ahora viene el nuevo pacto por Jesucristo. Entonces ahora los que creemos en Jesucristo, los que seguimos a Jesucristo, los que le entregamos la vida a Jesucristo, entonces esa maldición de Adán ya no nos afecta a nosotros. Ahora estamos bajo la bendición del Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos. Conclusión: si en el mundo, en esta vida, tenemos problemas ocasionalmente o seguido, no nos podemos desenfocar de la meta. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas ocasionalmente? O semanalmente, o mensualmente, o 6, 7, 10 veces al año. Y la pregunta es: ¿cuántos han dejado de ir a trabajar por eso?
Sigue trabajando porque usted sabe que si deja de trabajar no tiene sueldo. Y usted necesita el dinero para comer y para pagar la renta y para todo lo demás. Bueno, entonces quiere decir de que usted con problemas en este mundo no se desenfoca, aunque se siente mal, porque sabe que si se desenfoca, pues pierde el trabajo y pierde el sustento. Bueno, la vida del cristiano es algo así similar. No nos podemos desenfocar. Nuestra meta es la patria celestial. El Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces esa es nuestra meta. Y pasamos problemas, pues vaya que pasamos problemas, ¿verdad? Pero el Señor ha estado con nosotros y podemos ir a Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. No ha sido por nuestras fuerzas, ha sido por la misericordia del Señor. Pero hermanos, a veces más, a veces menos, enfocados en el Señor. Enfocados porque ¿cómo podemos perder una redención tan grande, una salvación tan grande, ¿verdad? Una esperanza de vida. Entonces necesitamos saber, hermanos, que con el escudo de la fe necesitamos resistir las acechanzas del enemigo, y con la ayuda del Señor y con las oraciones de todos los santos, dijo el Señor, no dejen de congregarse. Dijo Pablo, no dejen de congregarse. No nos dejemos de congregar, hermanos, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Quién es Él? El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es su nombre. Dele palmas al Rey. Juan 16:3. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿En qué momento lo venció? Pues lo vence no en el momento que muere. En el momento que muere da su vida por nosotros. Lo vence en el momento que resucita. Amén, hermanos. El último versículo que le leo está poderoso. Romanos 10:9. Es hermoso y poderoso este anuncio. Dice: pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y a veces los predicadores, perdón hermano, no me refiero a ustedes, me refiero a mí, ¿no? A veces los predicadores, ¿cómo nos complicamos, hermanos? Y le damos por aquí, complicamos las cosas. Esto está fácil. Si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, o sea, en inglés creo que está más entendible, ¿no? The Lord, the Lord and Savior, el Señor, el Salvador, el Dios Todopoderoso, el que hizo todas las cosas. Si confesamos que Jesús es ese Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Todopoderoso, si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, le levantó de los muertos, será salvo. Esa es la esencia del cristianismo. Cristo vive. Cristo vive, hermanos. No está por ahí que pobrecito. Yo me acuerdo, hermano, que tenía amistades que yo los admiraba. Decía, qué religiosos que son, ¿no? Y tengo que aprender eso. Pero decían, Diosito. No, Jesús no es un Diosito. Él dice que es poderoso, dice aquí en Apocalipsis, el que es, el que era, el que ha de venir, poderoso, el que estuvo muerto y vivo. Oye, hermano, por favor. Y lo hizo por nosotros y abrió un camino para que ahora nosotros andemos en ese camino. Por eso nos dicen cristianos, porque somos seguidores de Cristo por ese camino. ¿Por cuál camino? Pero es un camino angosto, sí, pero es un camino angosto, pero cuando le hallamos, cuando le encontramos, ese camino nos lleva a la vida eterna, hermanos. Esa es mi esperanza, esa es su esperanza. Le invito a que se ponga de pie. Conclusión, hermanos. ¿Cómo está el Señor? Vivo, vivo. El Señor está vivo, hermanos. Con toda confianza lo podemos decir. Yo no sé si ya le leí Lucas capítulo 24. Aquí lo tengo anotado, no tengo el versículo, pero aquí tengo Lucas capítulo 24, versículo 1. ¿Qué se está celebrando? La Pascua, la vida, la resurrección del Señor. Entonces,
tenemos que tener en cuenta que nadie quiere hablar de la muerte, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya está, se terminó. Pero la Biblia dice que hace aproximadamente 2022 años fue vencida. Fue vencida y lo que nadie podía hacer, lo hizo el Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice Pablo. Y lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible, para Dios fue posible. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos la gloria como del unigénito del Padre. Y el Señor Jesucristo la venció. La venció. Y nosotros, ¿qué dice la Biblia que somos? Dice que somos más que vencedores. No por nuestras fuerzas, sino por nuestro papá. Y a todos los que creen en Él le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces el Señor se apareció y le dice: hijitos, hijitos, hijitos. ¿Dijo así el Señor o no dijo así? Hijitos. ¿Qué quiere uno para sus hijitos? Lo mejor, hermanos. Hermana, ¿no se ha sacado el pan de la boca usted para dárselo a sus hijos? Hermana, ¿no se ha hecho usted sus tortillitas? ¿Y usted está esperando que todos hayan comido para usted comerse su tortillita? Hermana, y hasta dejó esos pedacitos de queso fresco, usted como a usted le gusta y todo. Y cuando usted se la va a comer, viene su hijo y le dice: oh, mami, esa es para mí. Y usted ni dice: pero si ya comiste, yo pensé que iban comido todo. Y usted le dice: sí, claro, mijo. Porque es su hijito, es su hijita. Le da lo mejor. Y a usted le duele la espalda, le duele la cintura y ya se va a ir a dormir y todo. Y dice: papi, claro que sí, aquí estoy. Porque es su hijito. Y el Señor nos dice: hijitos, tiene lo mejor para nosotros, para que nada nos falte. Y hay algo que el Señor hizo por sus hijitos que nadie puede hacer. Fue a preparar un lugar en donde solamente vamos a estar los resucitados, los de vida eterna, los que tenemos una esperanza viva. Cristo vive, se celebra la Pascua, se celebra la resurrección, se celebra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Creo con todo mi corazón que nosotros la celebramos todos los días. Creo que no hay necesidad de esto, pero lo estamos haciendo por memoria y por honra y por gloria y para que nuestra fe sea aumentada. Dice Lucas 24:1, y con esto nos despedimos. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Qué le dijeron estos varones con vestiduras resplandecientes? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Me ha tocado ir solo en pocas ocasiones, y en una ocasión con mi esposa, a presentar respeto a cierto lugar, ¿verdad? Pero solamente estamos ahí prestando respeto, más nada, hermanos. Porque la palabra del Señor dice: ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Por qué está buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué lo buscan de esa manera? Dios es real, hermanos. El Señor Jesucristo tiene que estar aquí. Necesitamos sentirlo, hermanos. El que se arrepiente tiene que arrepentir.
El que pide perdón tiene que pedir perdón. El que le recibe, lo recibe. O sea, ¿por qué estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer? ¿Por qué vamos a buscarlo? No, hermanos. Aquí estamos hablando de un amanecer, estamos hablando de un nuevo amanecer, de una nueva oportunidad. Nos tiene que amanecer Cristo, o nos tiene que haber amanecido Cristo, o nos amaneció Cristo, hermanos. En el mundo estamos, es verdad. En el mundo estamos. Hay inquietudes, hay dolores, hay enfermedades, hay deseos, hay ganas de prosperar, nada malo con eso. Pero necesitamos que nos haya amanecido Cristo. Porque dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo nos va a pasar algo. Pues, con el carro, con la casa, con la salud, con los seres queridos, con los planes. Pero le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces, ellas no habían tenido la revelación. Habían estado 3 años y medio con el Señor, pero no se les había revelado, hermanos. Ya el Señor se reveló. Ya el Señor se reveló. Y al apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, en el libro de las revelaciones, se le revela en el mismo tercer cielo y le dice, ¿sabes qué? Yo soy el que murió, pero está vivo. No le busquemos en ningún otro lado, hermanos. Le podemos buscar sabiendo de que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y con esto le culmino. Cristo vive. Su Redentor vive. Mi Redentor vive. Podemos estar de pie, podemos estar de rodillas, podemos estar sentados, podemos estar acostados. Su Dios y mi Dios es al cual el profeta Elías le hablaba. En un momento cuando él estaba frente a 400 profetas falsos, les dijo, grítenle, a lo mejor está dormido. Pero cuando a él le tocó, él sabía que su Dios no estaba dormido, estaba con poder. El nuestro es ese, el que vive, el que tiene poder, el que nunca está dormido, nunca está ocupado. Y dice, hoy no atiende a los demás, sí, pero tiene poder para atender a los demás y para atendernos a nosotros también. Él es vive, está vivo, tiene poder, hermanos, y podemos recurrir a Él en el momento que quiera. Clama a mí y yo te responderé. No dice a qué hora, no dice qué día, no dice de qué manera, porque nuestro Dios es poderoso. El Salvador del mundo se llama Jesús. Y a Él se le apareció al apóstol, Juan, a Pablo, a ustedes y a mi Padre Celestial. Gracias por la obra redentora que hiciste en la cruz del Calvario. Y gracias porque resucitaste, porque estás vivo y con poder. Y nos has dado una esperanza de vida, Señor. Porque tú vives, nosotros también vivimos en el nombre